vamos a mostrarles cómo funciona el indicador oscilador estocástico o también conocido como estocástica directamente en TradingView. Para ello simplemente vamos a la sección de indicadores y buscamos la palabra estocástica y aquí nos aparecerá en pantalla. Podemos hacer clic en la estrella de favoritos para que simplemente lo tengamos accesible directamente desde la sección de favoritos. Una vez cargado, aquí lo que tenemos en pantalla en la parte inferior es el propio indicador estocástico y para configurarlo tenemos que hacer 2 veces clic con el ratón o hacemos clic en la ruedecilla mecánica que tenemos aquí en la parte izquierda, ¿no? En cualquier caso nos llevará a la entrada de datos, que es donde tenemos la configuración, ¿no? Entonces vamos a ver primeramente lo que tenemos aquí en pantalla. Empecemos directamente con el estilo más que la entrada de datos. El estilo lo que viene a ser es cómo se presenta el indicador, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos, el porcentaje K es simplemente esta línea azul que tenemos aquí y el porcentaje D es la línea naranja que tenemos, ¿no? Que son dos medias móviles al final que lo que hacen es alisar un poco ese indicador porque puede dar valores muy extremos, ¿no? Entonces aquí lo que podemos configurarlo es el color, el grosor también, por ejemplo lo vamos a hacer más visible en este ejemplo, vamos a ponerle un color verde que llame bastante la atención y en el otro también le vamos a poner un color pues que sea por ejemplo un amarillo, yo diría que un blanco sí, y un grosor quizá no tan elevado, vamos a poner un grosor de 2, así se ve bastante más claro. Luego, en la parte de la derecha podemos cambiar el tipo de presentación, ¿no? Cómo se presentan estas medias móviles, ¿no? Entonces aquí podemos, por ejemplo, cambiarlo por líneas con rupturas, líneas de paso, se vería como un poco más cuadriculado en este ejemplo, histogramas, luego en área. Entonces las diferentes opciones un poco a lo que se molde a su manera de trabajo, ¿no? Normalmente el indicador viene siempre configurado en líneas. Luego, la banda superior, de hecho, si aquí le hacemos clic y lo quitamos, aquí vemos claramente que es esta línea de aquí, ¿no? Es el margen, ¿no? Donde se puede ver claramente que el indicador está en zona de sobrecompra, ¿no? O sobreventa, ¿no? Según suba o baje. Entonces aquí la que tenemos, la de su banda superior, es la sobrecompra y la banda inferior es la sobreventa, ¿no? Y luego la banda del medio es la que, digamos, el precio en rango, ¿no? Estos valores los podemos cambiar. Aquí está 80, pero por ejemplo podríamos subirlo a 90, 91 y se quedaría el límite más elevado, ¿no? Luego la parte de background, este fondo, lo que es el colorcito este azul que tenemos aquí de fondo, lo podemos cambiar, podemos ponerle un verde, por ejemplo, que destaque más, que sea más opaco, ¿no? Y lo podríamos hacer más visible. Y luego la parte de salidas tenemos la precisión, donde podemos hacer que haya un cierto retardo en la señal del indicador. Y luego las escalas de precios es lo que tenemos a la derecha en pantalla, esos dos colores, aquí tenemos verde y blanco, donde nos da los valores de precio de la señal de estos indicadores, ¿no? De lo que viene a ser el porcentaje K y el porcentaje D. Luego valores de línea de estado es lo que veríamos cuando cruzamos aquí y hacemos un movimiento sobre el indicador. Ahora mismo no lo vemos porque lo hemos desactivado. Si lo activamos, se vería claramente por dónde está el rango, este valor, ¿no? Aquí ahí lo tenemos, el verde y el blanco que se va moviendo sobre la pantalla. Vale, ahora vamos a la parte de lo que viene a ser la señal, ¿vale? Por la entrada de datos hemos hablado que teníamos dos líneas móviles que alisan un poco la señal, ¿no? Y esta es la configuración estándar. Como siempre decimos, la configuración estándar es la que utiliza la mayoría de los traders. Si luego quiere hacer configuraciones personalizadas, está bien, ¿no? Se pueden hacer para que se adapten a su estilo de trading, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de indicadores, por ejemplo, hay gente que lo que hace es bajar la señal, ¿no? Para que le dé, digamos, más valores extremos, ¿no? Entonces, bajando la señal es como más a corto plazo en ese sentido. Si lo amplía, lo que va a hacer es que cada vez le dé menos señales, ¿no? Y que sea más difícil llegar a esos valores extremos. Entonces vamos a hacer una configuración, por ejemplo, que se adapte, digamos, a lo que viene a ser el gráfico que estamos viendo en pantalla, ¿no? De hecho, si queremos volverlo a restablecer la configuración, simplemente hacemos clic aquí y nos volverá a poner todo lo que teníamos, ¿no? Pero en este caso queremos mantener esa configuración que habíamos hecho. Entonces, lo que tenemos aquí, el intervalo de tiempo. Este indicador, por ejemplo, podemos ponerlo para que nos mida el tiempo, el intervalo temporal, por ejemplo, uno más al fondo, ¿no? Es decir, si estamos en el gráfico diario, por ejemplo, mirándolo y queremos que nos dé señales del gráfico semanal, esta es la mejor herramienta para ello, ¿no? Entonces ahora mismo, por ejemplo, nos da un aviso con el gráfico semanal y lo estamos viendo desde el gráfico diario, ¿no? Entonces aquí vemos que hay pues menos señales. ¿Que queremos hacer todavía menos señales todavía? Vale, pues vamos a la parte del indicador y vamos a decirle que nos aumente lo que viene a ser el intervalo temporal, ¿no? Entonces aquí digamos que nos irá dando todavía menos señales. De aquí vemos claramente que tenemos muy pocas señales a lo largo del tiempo. De hecho, aquí estamos viendo un gráfico de 2011
y desde hasta 2023. Y entonces aquí vamos a, de hecho, señalar esas señales que tenemos, ¿no? Y diríamos que es el rango, ¿no? Los valores extremos diría que es el rango de aquí, que tenemos el parte muy inferior, donde bajan hasta abajo del todo y cuando ya empieza a haber una reversión y empieza a subir, es ahí donde se supone que es la señal de compra, ¿no? El valor extremo, porque obviamente uno no tiene que comprar justo cuando está cayendo como un cuchillo, hay que esperar a que revierta el precio, que hay una presión alcista y entonces ahí es cuando entramos. Y ahí es cuando el indicador vuelve a la media, vuelve hacia el nivel 50, ¿no? Como mínimo, pero luego puede subir a valores extremos, ¿no? Entonces, esto es un indicador que es especialmente útil para saber cuándo no comprar o cuándo no vender. Es decir, ahora mismo estamos, por ejemplo, en esta zona de compra, nos lo está indicando claramente, y fíjense en el gráfico cómo desde luego es una señal muy, muy interesante de compra, porque el precio realmente no se revierte, no va más abajo, ¿no? Entonces es muy interesante que precisamente sean las mejores zonas de compra los valores súper extremos, ¿no? De hecho, aquí tenemos otra zona también, la vamos a marcar aquí en pantalla, y también estuvo cayendo el precio muy fuerte, no llegó a los valores extremos, de hecho aquí vemos que es un valor de 8 y la idea es que si usted va a largo plazo, pues que tenga muy pocas señales, pero que las que sean muy buenas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta configuración quizá habría que adaptarla un poquito. Habría que, por ejemplo, aumentar el tamaño de la banda superior y la banda inferior a 90 y a 10, ¿no? Porque este activo lo requiere, ¿no? A lo mejor otros activos no lo requiere, pero esto en concreto sí. Y entonces aquí todo lo que esté a esos niveles son señales, ¿no? Entonces, sobre todo las de sobreventa son las más interesantes para este gráfico, ¿no? Quizá las señales de sobrecompra suelen dar más fallos, ¿no? Y ese es el problema del estocástico, que no son siempre señales fiables y se recomienda siempre pues, que utilice otros indicadores, ¿no? Y bueno, finalmente también digamos que hay ciertas divergencias, ¿no? No son tan visibles como quizá en otros indicadores, pero también se pueden ver donde hay divergencias alcistas y bajistas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si aumentamos aquí el gráfico, vemos que la parte de aquí, vamos a buscar aquí una línea, vamos a buscar una línea mejor de estas bueno, o simplemente el pincel. Aquí vemos como claramente el precio está al alza y luego aquí también está un poquito más al alza, pero quizá la divergencia está prácticamente al mismo nivel, pero es mucho más evidente aquí la subida de precio que aquí, ¿no? Prácticamente es la diferencia. En otros ejemplos es todavía más claro, ¿no? La divergencia, que es completamente el precio yendo en lateral, pero luego el estocástico marcando un ligero aumento, ¿no? Que está indicando que hay una presión alcista de largo plazo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Que recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de TradingView en español y que tengan un buen día.